sin miedo a preguntar. Hola, bienvenidos a Sin Miedo a Preguntar. Este es un podcast de apologética dirigido a padres, líderes y profesores de adolescentes. Yo soy el pastor Jonathan Muñoz, licenciado en teología, y me acompaña la profe Javiera Barca, profesora de filosofía. Hola, buenas. Hola Javi, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a bueno. Dios, bien. Y antes de partir hoy día, me gustaría a mí decir una pequeña advertencia a todos nuestros oyentes y lo que sea, espectadores. Viewers. Porque hoy vamos a hablar sobre sexualidad y ciertamente hay muchas temáticas dentro de esto que tal vez no las vamos a poder abordar del todo en toda la profundidad. Hemos buscado en todo lo que vamos a conversar estar fielmente fundamentados en una idea bíblica al respecto de lo que la Escritura, la palabra de Dios dice sobre la sexualidad, pero también tratando de estar lo mejor informados con respecto a lo que las investigaciones muestran también al respecto de esto, siempre obviamente confirmando y reafirmando aquello que ya la Biblia dice. Pero es posible que algo que nosotros planteemos o algo que nosotros digamos hoy día, a algunos de ustedes no les parezca que está planteado de la mejor forma o de la mejor manera. Estamos siempre abiertos al diálogo respetuoso y para eso están los comentarios aquí abajo, para que usted pueda comentar, pero siempre respetando obviamente los términos de la comunidad, hacerlo con respeto. Estamos abiertos al diálogo, a corregir algo que nosotros tal vez podamos no haber dicho de la mejor forma, pero también a argumentar y decir por qué nuestras convicciones al respecto de esta temática son las que vamos a hablar hoy día. Eso. Exacto. Es muy interesante hablar este tema, sobre todo en esta época. Así es. En estos tiempos. Llegamos al capítulo 7. ¿Capítulo 7? Sí, del libro 10 preguntas que todo joven debe plantearse y responder acerca del cristianismo, de Rebecca McLaughlin, donde también nosotros vemos que ella hace algunas aseveraciones, declaraciones, hasta confesiones muy interesantes. Así que es un muy buen capítulo, recomendadísimo, aquí el capítulo 7. ¿Podemos estar de acuerdo en que el amor es amor? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo en eso, Javi? Creo que es complicado desde una visión cristiana. Claro, este como eslogan de el amor es amor se usa para justificar que el amor como que se justifica a sí mismo. Dado que siento amor, entonces puedo estar con quien quiera y hacer lo que quiera porque es amor y el amor es como la máxima del mundo. Bueno. O sea, ahí también habría un tema con la definición de amor. Sí. Porque el amor se entiende generalmente como un sentimiento agradable, ¿cierto? De apego hacia alguien, ¿cierto? Y mientras exista eso, todo vale, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero la visión cristiana es que el amor no es exactamente eso. Claro. Tendríamos que partir por ahí, tal vez, que la definición de amor de la palabra de Dios y del cristianismo no es esa. ¿Cuál sería? Buena ¿Qué nos dice pregunta. la Biblia respecto al amor? Primero que todo, la Biblia dice que Dios es amor. Sí. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8, para quienes se lo aprendieron en la escuela dominical, se acuerdan de eso. Y al decir esto, nos está hablando de un atributo de Dios, uno de sus muchos atributos y perfecciones, en las cuales nosotros podemos ver que si Dios es amor y por lo tanto amar verdaderamente significa actuar, sentir y experimentar la relación con el otro como Dios la experimenta y como Dios la vive, eso significa varias cosas bien concretas. Significa primero que todo un compromiso. Significa un compromiso perpetuo que no tiene fin. Significa un compromiso de buscar hacer bien al otro. Y en este compromiso mantenerse firme en la decisión y en la resolución de hacer bien al otro aún a costa de mi propio autosacrificio. Autosacrificándome por el bien del otro. Y Dios es la demostración más absoluta de eso, por eso Juan lo dice, al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Él sacrificó su mayor tesoro. Es más, él mismo personalmente se entregó a sí mismo en la cruz. Por lo tanto, Dios es amor. Claro. Y Dios también nos mostró harta forma en que este amor puede reflejarse, ¿no? Puede expresarse. Siempre pensamos como el amor romántico de pareja, pero hay otros tipos de amor, ¿no? Y tal vez hay un tema con nuestra cultura, ¿no? Como que el eslogan el amor es amor también apunta mucho a como solo un tipo de amor, utilizando tal vez estos conceptos griegos, ¿cierto? Del eros, del fileos, del ágape. Se habla mucho del amor en un sentido erótico,
¿ah? Sí. Solamente como que principalmente la gente se refiere a eso, pero claramente la Biblia nos muestra un abanico bastante más amplio y diverso al respecto de qué es el amor. Sí. El amor de padre e hijo, el amor de hijo y padre, el amor entre hermanos, sí. El amor entre amigos y ciertamente también el amor de pareja y el amor erótico, donde se da el contexto de una relación sentimental, ¿no? Claro. Al respecto, creo que un libro interesante es Los Cuatro Amores, de C.S. Lewis. Ahí él de hecho también incluye el amor a la patria, el amor a la nación. Sí, es bien interesante. Muy buen libro. Los Cuatro Amores de C.S. Lewis lo pueden encontrar en cualquier librería ahí de libro usado, sobre todo lo van a encontrar baratito. Sí. Entonces, si reflexionamos en torno a el amor que está más presente en este tiempo, como que más se le presta atención que el amor sexual o el amor romántico, el amor erótico. Romántico, erótico, sí. Sí. ¿Cómo podemos entender o cuál es la manera correcta de comprender este amor entre hombre y mujer, el sexo y el matrimonio, y cómo quizá esto puede hablarnos de algo que Dios quiere mostrarnos respecto al amor? ¿Cómo podemos entenderlo? Es que hay algo muy interesante. La teología cristiana, Javi, en su grueso, digamos, y en su amplísima mayoría, a raíz y a partir de todo lo que dice la palabra, tiene la siguiente visión, que el matrimonio humano es una imagen de la relación de Jesús con su pueblo. Es más, yo podría ir un poco más allá, afirmando que incluso en la teología cristiana, en su amplia mayoría de la teología cristiana ortodoxa y que se fundamenta fielmente en la Biblia, incluso el matrimonio definitivo es aquella relación de pacto eterna, porque es eterna, no tiene fin, que vamos a tener nosotros con Cristo. Eso es las bodas del Cordero, ¿no? En las bodas del Cordero, donde allí hay en realidad un matrimonio entre el cielo y la tierra. ¿Ya? Y en ese matrimonio entre el cielo y la tierra también está el matrimonio entre la iglesia como pueblo escogido, la Nueva Jerusalén, y Cristo. Y en ese contexto entonces nosotros vemos que aquí por fin toda búsqueda queda terminada. Toda necesidad al fin es total y completamente saciada en una relación de amor perpetua con Cristo. Por lo tanto, en esa unión eterna con Cristo está la relación pactal o la relación de pacto definitiva. Y en ese sentido, el pacto matrimonial que podemos vivir nosotros aquí, en este ámbito, en esta realidad, en esta historia que vivimos nosotros actualmente, que es este mundo en el cual nosotros habitamos, la relación matrimonial es una relación de pacto que es, por así decirlo, una sombra de esa relación pactal definitiva que es la unión espiritual perpetua, plena y perfecta que tendremos con Cristo cuando Él regrese. Entonces, en ese sentido, podemos creer o aceptar que el esposo hablando como en un matrimonio, el esposo tendría que reflejar el papel de Cristo y la esposa el papel de la iglesia. Sí, bueno, Pablo dice eso en Efesios 5, ¿cierto? Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y entonces, dando estas instrucciones domésticas que eran muy comunes, sobre todo entre los filósofos estoicos en el siglo I. Era bien común que hubiese como instrucciones domésticas o instrucciones para el hogar, para el oikos, ¿eh? Que es la casa greco-romana, ¿no? El orden ahí de la casa. Y siempre estas instrucciones domésticas giraban en torno al pater familias, al padre de familia, como el centro, como aquel alrededor del cual debe girar todo en el oikos. La esposa, los siervos, los hijos, todo debe estar al servicio de este personaje central que es esta amalgama, por así decirlo, que une a todas las personas en una casa, que es el padre de familia. Pablo, yendo de manera muy contracultural, él entonces lo que hace es dar extensa, y de hecho es la parte más larga en Efesios 5, dar extensas instrucciones al esposo, al padre, de cómo él debe amar a la esposa.
Generalmente las instrucciones domésticas de la cultura grecorromana de los estoicos eran más bien al revés. Muchas instrucciones para la esposa, para que ella sea obediente, sumisa, cocine bien, le dé hijos, lo complazca en todo. En cambio aquí Pablo va a lo contrario. Él dice, es el esposo el que debe darse a sí mismo, es el esposo el que debe renunciar a sí mismo y es el varón el que debe servir a su esposa. Y entonces él hace algo muy interesante si uno lo lee con atención. Nos vamos a dar cuenta, solo mirando gramáticamente el texto, nos vamos a dar cuenta que lo que está haciendo Pablo es hacer que sea el esposo el que gire alrededor de la esposa, para servirla y para exaltarla y para que ella se presente pura y sin mancha, etcétera, etcétera. Claro. Entonces ya aquí pero sí es importante, el esposo es el cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, pero cabeza en esos términos. Claro. Y la esposa, claro, debe someterse al esposo, y la palabra ahí es sumisión, pero aquí también algo interesante, Javi, que la palabra sumisión es una palabra que es una de las características que más se destacan en el Nuevo Testamento de Jesucristo también. ¿Dónde aparece? Filipenses 2, por ejemplo, habla al respecto de Cristo como aquel, ¿cierto?, que se humilló a sí mismo y se entregó, ¿cierto? Vemos en Juan una clara sumisión en el Evangelio de Juan de Cristo al Padre, porque siempre está diciendo que lo que el Padre hace, Él lo hace igualmente y que Él está sujeto al Padre. Entonces la sumisión es una característica de Cristo, por lo tanto es una de las perfecciones del carácter de Cristo, así que en un cierto sentido las esposas cristianas también son llamadas a imitar a Cristo. Claro. Y la sumisión no es algo denigrante, no es algo que quita dignidad, es algo que más bien hace lo contrario, exalta la figura de la esposa porque la hace parecida con Cristo. Claro. Entonces la idea de que las mujeres deban someterse a su marido no implica que, como esta idea más antigua de que la mujer debe obedecer en todo al marido o siempre decirle que sí o incluso aceptar cuando ésta la trata mal. Claro, no, para nada, porque de hecho la idea es de someterse como a Cristo y que lo hagan en Cristo, o sea, es para que al final sea Cristo el que sea exaltado. Entonces, se trata más de roles, de roles, exactamente. Papeles diferentes que desempeñan. Y no porque el hombre sea superior a la mujer, ni tampoco la mujer superior al hombre, sino simplemente que siendo dos creados iguales, ellos cumplen roles distintos en la vida matrimonial. Así que en ese sentido... Tampoco es que las mujeres, por ejemplo, necesiten más amor que los hombres. Siempre se dice como, el hombre no, tú ámala nomás, como para tenerla así tranquilita. Pero tampoco se trata de eso. No, yo creo que más bien el tema apunta a distintas formas de amar, ¿cierto? Y ciertamente había una forma, y yo creo que todavía es bastante válido en nuestra cultura, en la cual el marido se siente muy amado, que es el respeto. El hecho de que se le respete, se le honre, es una forma que todavía en nuestra cultura todavía es muy presente. Entonces cuando Pablo dice, oye, que la esposa respete a su marido, no le está diciendo, la esposa no tiene que amarlo, no, le está diciendo, la esposa respeta al marido, porque esa es la manera de amarlo, es la manera de mostrarle amor. Y en cuanto al esposo, para amar a la esposa y ahí está esa larga instrucción que yo decía, o sea, entregarse, renunciar a sí mismo, ponerla a ella en primer lugar y él en segundo, etc. ¿Sí? Bueno, esta idea del matrimonio y de son interesantes las instrucciones que da Pablo y que nos deja la Biblia respecto al matrimonio, pero también ha traído a las personas como la idea de matrimonio en sí, una especie de sueño ideal. Bueno, es típico, yo creo que del hombre también, pero como soy mujer, como de las niñas, imaginar ese matrimonio ideal y me acuerdo un capítulo de Friends en que Mónica como desde los 8 años tenía como los vestidos de novias que iba a usar todo. Así es. Bueno, acá la autora hace una revelación interesante. Ella dice que ella imaginaba este mundo ideal de matrimonio cuando era chica, pero ella dice, siempre lo imaginé con una mujer y no con un hombre. Interesante. O sea, ella sentía una atracción por otras mujeres. Sí. Rebecca McLaughlin, ella es casada con un hombre. 13 años, dice. Es importante decir, con un hombre. Está casada con un hombre, con quien tiene hijos y todo. Entonces, que ella haga esta declaración implica también y es una forma de poder entrar en el asunto de la atracción por el mismo sexo. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con el tema de la atracción por el mismo sexo? ¿Es necesariamente la atracción por el mismo sexo es a lo que se refiere la Biblia cuando claramente, porque creo que la Biblia en eso es indiscutible, que la Biblia condena
lo que es la práctica homosexual y lo que es las relaciones homosexuales, ¿cierto? Tanto en el sentido de entre varones como entre mujeres, ¿cierto? Aquí hablo homosexuales en el sentido más amplio del término, ¿cierto? De atracción por el sexo igual, homosexual. Y claro, las relaciones homosexuales son claramente condenadas en la Biblia. Sí. Pero ¿se refiere eso a la atracción por el mismo sexo? Creo que esa es una pregunta interesante que tal vez amerita primero que todo responder al respecto. ¿Sí? Bueno, la autora cuenta un poco de su vida. Ella dice que desde pequeña se sintió atraída por las mujeres y que ella esperaba lo típico que yo creo que esperan todos los niños que pasan por estos pensamientos, es que se le iba a pasar. Y decía, yo esperaba que se me pasara cuando entrara a la universidad. Pero dice que cuando entró a la universidad se enamoró de una mujer. Y ahí se dio cuenta que parece que no se le había pasado. Okay. Entonces comenzó a investigar y encontró una investigación de una profesora que se llama Lisa Diamond, que es de la Universidad de Utah, que descubrió que alrededor del 14% de las mujeres y el 7% de los hombres experimentan atracción por el mismo sexo, al menos a veces. Al menos ocasionalmente. Ocasionalmente, alguna vez en su vida. Eso significa que de 10 amigos, si tenemos 10 amigos, al menos uno ha experimentado atracción por personas de su mismo sexo. Interesante. Sí, esto no es para decir, como todos somos gay, o nadie se puede definir como heterosexual, sino mostrar que es mucho más complicado de lo que creemos. Esta idea de que nacemos gay o nacemos heterosexuales pueden no ser tan así. En base a estas estadísticas. Porque hay un tema también que es importante entonces ahí, que es, ¿estas personas sienten atracción solo por el mismo sexo o también pueden sentir atracción por el sexo opuesto? Claro, ahí hay una gran diferencia, porque dice, solo el 1% de las mujeres y el 2% de los hombres sienten únicamente atracción por otras mujeres u otros hombres. O sea, hay que hacer la diferencia entre sentir atracción por el mismo sexo en algún momento u ocasionalmente, pero también sienten atracción por el sexo opuesto, ¿sí? Sí. Y aquellos que sienten atracción exclusivamente por el mismo sexo y solo por el mismo sexo. Entonces, ahí hay una diferencia que es fundamental, que estaría descubriendo esta investigación. Sí, ¿no? Y además que los gustos cambian. O sea, hay muchas personas que comienzan sintiendo atracción por personas del mismo sexo y después ya no, o viceversa. Sí. También puede pasar. Bueno, y ella cuenta de su vida, y dice que lleva 13 años felizmente casada con un hombre. Y ella aclara, no es porque su atracción haya cambiado. Ella dice, si alguna vez me atrae a alguien que no es mi esposo, suelen ser mujeres, o han sido siempre mujeres. Una fuerte confesión. Sí, fuerte confesión. Sí, pero es importante y muy necesaria porque primero yo creo que está mostrando, Javi, una cosa que igual es una realidad de ser seres humanos caídos en este mundo caído, y es que en algún momento las personas más fielmente casadas, creyentes, cristianas, con una fe genuina, también en algún momento pueden sentirse atraídas por una persona que no es su esposo o que no es su esposa. Exacto. Eso cuando ocurre ciertamente es algo para confesar, para orar, para entregárselo al Señor, para tomar todos los resguardos que hay que tomar para alejarse de situaciones que puedan ser complejas, pero debe haber allí también un reconocimiento de que eso es una realidad, sea una atracción hetero o una atracción homo, ¿cierto? Claro. O sea, del mismo sexo. Y ahí es donde viene lo interesante, que puede ser que en alguna ocasión y algunos de nuestros amigos o hermanos de la iglesia que están casados, justamente su lucha sea no solamente hoy siento atracción, soy un hombre y siento atracción a veces por alguna otra mujer o me ha pasado, sino también puede ser que alguno su lucha sea a veces me ocurre que siento atracción por algún otro hombre, claro. O una mujer que siente alguna vez atracción ocasionalmente por alguna otra mujer. Claro. Y eso no significa que ella sea lésbica, ni significa que él sea necesariamente gay. Exacto. ¿Ah? Bueno, ella dice que lo que hace cuando le pasa esto, que siente atracción por otra persona, que suelen ser mujeres, le pide a Jesús que la ayude. Igual como otra persona heterosexual que sienta atracción por otro hombre, otra mujer, también tiene que ponerlo delante del Señor y pedirle a Jesús que no alimente esa atracción. Así es, así es. Ella dice también que muchos cristianos que experimentan atracción por el mismo sexo, casarse no es la mejor opción. No es como usar el matrimonio como de capa, como decirlo, como que lo tapa su sexualidad. Sí. Dice,
por ejemplo, como ella una cuenta... capa de invisibilidad. Claro, así como si estoy casado, nadie va a sospechar que en realidad como soy las homosexual. reliquias de la muerte de Harry Potter. Sí, todo eso. No eran las reliquias de la muerte. No. No, pues ¿Cómo que no? Claro que sí, pues. Una de las reliquias de la muerte. No, la capa. Es la capa. Sí, claro. Se llamaban de otra manera. Que era la varita, la capa, era la de los 3 amigos. ¿Y la capa? Sí, pues. No se llaman reliquias. La reliquia de la muerte es donde están las almas de Voldemort. No, esos son los Horrocrux. No, esos son los yo me equivoqué. Horrocrux. ¿Tienen razón? ¿Me Pero equivoqué? por favor. Me equivoqué. Bueno. No, Javi, no te preocupes. Tu especialidad es la filosofía. Y no la literatura fantástica, así que te perdonamos. Sí. Bueno. Ella cuenta de su amigo Lu. Ella dice, yo tengo un amigo Lu que comenzó a sentirse atraído por otros hombres cuando era adolescente. Y que él descubrió de adulto que era parte de ese 2% de los hombres que solo se sentían atraídos por otros hombres. ¿Y qué hacer si es que él es un joven cristiano que quiere servir a Dios, que cree, como debemos creer los cristianos, ¿cierto?, que la Biblia es la palabra de Dios y su única regla de fe y práctica? Entonces, ¿cómo vivir frente a eso? ¿Qué cuenta ella? Ella da la opción de la soltería. ¿Sí? Okay. Y también cuenta la historia del el celibato. El celibato. O sea, vivir una vida célibe. Exacto. Pero eso no es como no realizarse, no es como una crueldad. Esta pobre persona no se va a realizar porque va a estar renunciando a algo que si yo no lo tengo en mi vida, que es una vida sexual activa, entonces mi vida no tiene sentido, no tiene propósito y soy una persona miserable. Claro, ¿Ocurre eso con los célibes? No, ahí está el gran problema, pensar que el matrimonio te va a realizar. Te va a realizar de una manera que solo lo hace Cristo. Y específicamente enfocado además en lo que es el matrimonio en cuanto a la realización sexual, lo cual es muy interesante. Primero que todo porque creo que hay una sobreidealización de la vida matrimonial, porque en la vida matrimonial efectivamente también hay dificultades de tipo sexual que son parte de la vida matrimonial y que se tienen que enfrentar, se tienen que, ¿cierto?, buscar soluciones, pero que a veces no son sencillas de resolver. A veces hay personas, por ejemplo, que se casan sinceramente y genuinamente enamorados de alguien, pero que también traen traumas, por ejemplo, de abuso, de otro tipo, que hacen que la vida sexual sea especialmente difícil. Entonces también creo que hay una sobreidealización de lo que el matrimonio puede implicar como realización sexual. Sí, ahí deberíamos hacer un paréntesis, algo que también es importante conversar respecto a la vida sexual, es que la autora, por ejemplo, también muestra con algunas estadísticas que las personas que solo mantienen una vida sexual con una persona son más felices que aquellas que han tenido muchas parejas sexuales en su vida. Hay estadísticas muy interesantes que también comparte Tim Keller en su libro El significado del matrimonio, que aprovechamos de recomendarlo también. Muy buen libro. Para aquellos que quieran leer un buen libro sobre matrimonio. Sí, muy bueno. Bueno, ese era un paréntesis. Estábamos hablando de el testimonio de la autora respecto a su atracción por personas del mismo sexo y su matrimonio. Y en este sentido, ella también cuenta la historia de una amiga de ella que se llama Rachel, que también ella era homosexual, era lesbiana y se convirtió, sin embargo, cuando se convirtió ella siguió teniendo algunas relaciones homosexuales porque ella no estaba, dice, todavía dispuesta a dejar eso. Hasta que dice que su amiga se dio cuenta que Jesús valía más la pena que ese amor romántico que ella esperaba. Se dio cuenta que los amores románticos y las relaciones que ella estaba teniendo no la estaban llenando y que valía más la pena dejarlas y darle la bienvenida a Jesús en su vida. Perfecto. Y ahí hay un asunto que es súper interesante también, que es el tema de Rachel, ¿cierto? La amiga de Rebecca, cuando se da cuenta de esto también, está simplemente experimentando una realidad que Jesús dice y que es permanente en el llamado de Cristo del Evangelio y que ya lo hemos abordado también en episodios anteriores, que es el hecho de que efectivamente vale la pena abandonar lo que sea para tener a Cristo porque Él es un tesoro mayor. Entonces no es un acto de crueldad. Cristo no es tacaño y si Él dice, mira, que no podemos o que alguien no puede tener una relación sentimental, ni sexual, ni de otro tipo con alguien del mismo sexo, Él en ese sentido lo está diciendo también, no porque Él sea tacaño, no porque Él sea mezquino, sino porque Él realmente nos está apuntando a un camino hacia la plenitud que obviamente solo Él nos puede dar. ¿Sí? Exacto.
Entonces, en ese sentido es importante. Y aquí es donde entramos claramente, o que podríamos resumir la ética sexual bíblica en un par de declaraciones muy simples, tal vez. A riesgo tal vez de ser un poco simplón, pero creo que ayuda mucho esta declaración simple. O sea, la ética sexual cristiana, a la luz de la Biblia, es fundamentalmente que las relaciones sexuales solamente deben existir en el contexto del matrimonio, entre dos personas que están en un pacto matrimonial y que están comprometidas en el matrimonio. Y el matrimonio debe seguirse y observarse solo entre un hombre y una mujer. Sí. Entonces, teniendo claro esto, tenemos una ética sexual bíblica. Hay razones bíblicas, por ejemplo, para decir que sí, la Biblia acepta que existan relaciones o matrimonio entre personas del mismo sexo. No, claramente no. La Biblia es muy clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces se cita el Antiguo y se dice, pero ese texto está en Levítico, donde también están las leyes alimentarias y no sé qué. Claro, pero el Nuevo Testamento es muy claro en decir, ok, las leyes alimentarias y estas otras cosas ya no siguen más, pero esto permanece. Y claramente es visto, incluso el apóstol Pablo usa dos palabras en 1 Corintios capítulo 6 para describir tanto una relación o aquellos que tienen relaciones incluso de corte meramente sentimental, sin necesariamente coito. Y ahí él utiliza la palabra malakoi. Y para aquellos que tienen relaciones sexuales, que son activos sexualmente y por lo tanto tienen relaciones sexuales, él utiliza la palabra arsenokoitai. Y dice que en ambos casos, tanto malakoi como los arsenokoitai, ellos no heredarán el reino de Dios, hablando de lo siguiente, hablando de aquellos que viven ese estilo de vida sin arrepentimiento, que ponen su identidad en eso. Porque de hecho esto es lo interesante, ahí en ese texto de 1 Corintios 6, del 9 al 11, lo que Pablo está mencionando no son pecados, son identidades. Son personas que tienen un estilo de vida de tal forma que ese pecado se vuelve su identidad. Entonces allí está, entre otras cosas, el adúltero, el estafador, o sea, es su identidad. Y ahí está el malakoi y el arsenokoitai, que podríamos decir que aquellos que viven una vida sexual activa con otra persona, como también aquellos que viven tal vez en una relación de corte meramente sentimental, sin tal vez relaciones sexuales, pero que están en una relación sentimental, romántica y amorosa con alguien del mismo sexo, también aplicaría. Ya, genial. Y bueno, este es un tema interesante e importante porque actualmente muchas de las razones, una de las principales razones que distancia a las personas del cristianismo es justamente que la Biblia diga que no está permitido o no se pueden casar personas del mismo sexo. Claro, y que no está permitida también la práctica, por así decirlo, la práctica homosexual. Siempre y cuando entendamos bien qué es práctica homosexual, porque práctica homosexual no es solamente el coito, digamos, lo coital, sino que también la práctica sexual o la práctica homosexual, ya estaríamos hablando de lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, desde la codicia o el codiciar o el desear sexualmente a alguien. Claro. Desde el deseo sexual en adelante, ya ahí nosotros estamos hablando de práctica sexual. Entonces la práctica homosexual es pecaminosa y es contraria a la palabra de Dios. Y ahí es donde entra un aspecto que es muy complejo, que es una sutileza, que es la palabra orientación. El concepto de orientación no apunta propiamente al deseo sexual por alguien. Porque el que tiene una orientación no necesariamente está sintiendo un deseo sexual específicamente por alguien, por una persona. Simplemente su orientación. Antiguamente se le llamaba más inclinación, ¿ya? Y ahí es donde surge el concepto homosexualidad en el siglo XIX, en el contexto alemán, donde algunas investigaciones allí hablaban respecto de orientación. Entonces hay personas que tienen una orientación gay, o sea, solo sienten atracción por el mismo sexo siendo hombres, y orientación lésbica, solo sienten atracción por mujeres, siendo mujeres solo sienten atracción por otras mujeres. Y la orientación bisexual, en la cual habría una orientación indiscriminadamente por hombres y por mujeres. El tema de la orientación es algo muy interesante porque la Biblia no tiene concepto de orientación. Eso no está en la Biblia. Entonces el concepto de orientación no es algo que al respecto a lo cual la Biblia se refiere explícitamente, así como la Biblia no se refiere explícitamente a los gérmenes, así como la Biblia no se refiere explícitamente a las leyes del tránsito y a muchas cosas que obviamente en ese contexto no estaban o no se tenían conocimiento o no aplicaban en esa época. Es un concepto muy moderno. Es un concepto más moderno el de orientación. Entonces ahí hay cierto sector dentro del cristianismo ortodoxo, bíblico, no liberal, que efectivamente dice, la orientación, la persona no debe ser juzgada o ser condenada por tener una orientación.
El punto es cuando ya empieza a desear sexualmente a alguien del mismo sexo, ahí comienza el pecado. Pero si tiene una orientación... Eso no sería pecado. Es una condición con la cual nace a raíz de la caída. Es lo más probable a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué tener una orientación de algo que no es conforme al diseño de Dios para la sexualidad? Bueno, probablemente es una consecuencia de la caída, como mi miopía y mi astigmatismo es consecuencia de la caída. Entonces, estos cristianos o teólogos dicen que siendo una consecuencia de la caída, sin embargo, no es pecado en sí mismo. Y que el pecado comienza de momento en que yo deseo sexualmente a alguien del mismo sexo. Entonces... haciendo esta diferencia, de alguna manera ellos lo que buscan, y creo que es interesante, es decir, tengamos ojo para que no ocurra que alguien piense, porque yo tengo una orientación gay o tengo una orientación lésbica, no soy bienvenido para Cristo, no soy bienvenido en el cristianismo o no soy bienvenido en la iglesia. Y creo que es interesante el punto que ellos ponen porque de alguna manera la invitación es a decir, ok, ya que tenemos este concepto más moderno de la orientación, ok, mira, no importa tu orientación, Cristo te da la bienvenida. Pero una vez que llegas a Cristo y que tú estás con Él, ciertamente tienes que entender que esta es la ética sexual bíblica. Sí. ¿Sí? Entonces, lo lamentable, creo yo, es que históricamente los cristianos no se han comportado de esa manera con aquellas personas que son gay o lesbianas. En muchos contextos no. En muchos contextos no. En algunos tal vez sí. Entonces las personas tienen esta impresión que el discurso del cristianismo es discurso de odio. Claro. Hacia las personas que son gay y lesbianas. Sí, el discurso de odio hacia las minorías sexuales. Sí. Y yo creo que también una especie de moralismo, de decir, yo soy mejor que tú porque no estoy pecando en esto, y tú sí. En ese sentido, si nosotros hablamos de personas que vivían en el pecado sexual, Jesucristo tenía bastante experiencia con eso y nos da un ejemplo bien claro. ¿Qué más claramente de personas que viven en el pecado sexual que prostitutas? ¿Y cómo Jesús acogió a las prostitutas? ¿Cómo fue su actitud con ellas? ¿Cómo fue la invitación que Jesús tuvo hacia ellas? ¿Cierto? Digo yo sé que esto no quiero sonar ofensivo hacia quienes nos están escuchando, no es mi punto, pero sí simplificándolo de manera solamente lógica. Si el tema es aquellos pecados sexuales que la Biblia condena como algo que es pecado, la prostitución también está allí. Sí. ¿Y cómo era Jesús con las prostitutas o con la mujer adúltera? ¿Cómo Jesús trató a esas personas que habían vivido el pecado sexual y que vienen a Cristo? Los acoge, los recibe. Sí. Porque yo voy a tener una diferencia con personas que son otros sus pecados sexuales, porque yo voy a tratar de una manera distinta como Jesús los trató. Entonces debe ser la misma acogida, la misma bienvenida, ciertamente invitando al arrepentimiento. Sí. Una vez te escuché a ti decir, no sé si sigue de acuerdo con eso o si lo estoy diciendo bien, que ser heterosexual no te hace salvo. Sí, las personas tienen esa impresión de que la homosexualidad es pecado, ser homosexual es ser pecador y la heterosexualidad casi como que te salvara. Como que ser heterosexual me diese superioridad moral. Exacto. Digamos, alguna superioridad en algún aspecto y no me da ninguna superioridad. Somos igual de pecadores y si bien yo me identifico y soy alguien heterosexual, mi heterosexualidad también está muy caída. Y en muchos aspectos mi heterosexualidad también se resbala tras el pecado de maneras muy miserables muchas veces. Entonces, no porque yo sea heterosexual estoy libre del pecado sexual. Es como también una simplificación extrema, ¿no? Pensar algo así. Sí. Bueno, Pablo también está de acuerdo con esto, ¿no? Él no menospreciaba las personas que tenían relaciones homosexuales como si él fuese mejor que ellos. De hecho, por ejemplo, justo después de decirle a Timoteo que todo tipo de sexo fuera del matrimonio va contra el plan de Dios, que eso en 1 Timoteo 1, sí. También afirma que él mismo era el peor de los pecadores y que Dios lo salvó para mostrar incluso que alguien tan terrible como Pablo podría ser restaurado en su relación con Dios. O sea, la mirada de Pablo siempre fue una mirada de humildad y de gracia, porque él también había sido, primero y antes que todo, objeto del amor y de la gracia inmerecida del Señor. Así que siempre miraba de esa forma a quienes necesitaban de Cristo, independiente de en qué condición o en qué pecado se habían encontrado o se encontraban. Sí. Y lo otro es que también uno de los argumentos famosos en contra del cristianismo en este sentido es que es un discurso antiguo. Como que, es que antes pensaban así, entonces como que la Biblia como está en ese tiempo, como que ya no hay que tomar en cuenta porque era un contexto antiguo, pero si ahora la escribieran quizás sí tendrían en cuenta las relaciones homosexuales. Y aquí la autora dice algo interesante, dice, bueno, el matrimonio de personas del mismo sexo no era una práctica general en el Imperio Romano, pero sí era muy visto. De hecho dice, el mismo emperador Nerón en una ocasión se disfrazó de mujer y se casó con otro hombre.
dando a entender que no era extraño en el Imperio Romano la homosexualidad. Y nunca lo ha sido. Ya los griegos, los filósofos griegos hablaban mucho de este tema. Se veía mucho. No es que sea un tema de nuestros tiempos. Siempre estuvo. Sí, era relativamente común también en ciertos contextos, por lo menos hay cierta evidencia de eso, de que, por ejemplo, en los baños de vapor de las ciudades romanas, los encuentros homosexuales eran bastante comunes, digamos, y eso era algo que no era necesariamente mal visto por todos en esa sociedad, más bien lo contrario. Sí. Bueno, y lo que hemos conversado es que la Biblia nos muestra que el sexo y el matrimonio no consiste solo en que dos personas se hagan felices. Como no me caso para ser feliz. Puedo ser feliz sin el matrimonio y obviamente en el matrimonio también. Es que ese es un punto importante. Yo creo que vivimos nosotros en un contexto, en una época en la cual claramente la realización romántica, sentimental y sexual tienen un papel fundamental para que alguien sea feliz. Sí. Las películas nos bombardean con esa idea. Las personas son incompletas hasta que conocen a alguien que las completa. Sí. Eso viene desde la más tierna infancia con películas Disney hasta ya adultos con todas las comedias románticas y Friends. Que tú acabas de mencionar, How I Met Your Mother y todo ese tipo de series que nos siguen bombardeando con esta idea de que encontrar a alguien como pareja en la vida es encontrar la plenitud. Sí. Y esto es muy importante decirlo con todas sus letras y decirle a nuestros adolescentes es mentira. Eso es falso. Primero porque la sensación de vacío y falta de plenitud va a permanecer casado o no casado. Si es que yo no he buscado y no estoy buscando a Cristo y si yo no estoy amando a Cristo sobre todas las cosas y profundizando ese amor por Cristo. Y aún siendo cristiano, en este mundo caído y siendo yo caído, en muchas ocasiones, con mucha facilidad, yo pierdo el foco y mi vida también se siente triste, solitaria, vacía y sin plenitud, porque justamente en este contexto caído yo muchas veces también pierdo el foco del valor que Cristo tiene para mí, aún siendo cristiano. Entonces es muy importante entender que no es casándote con una persona que va a ser la persona correcta que uno va a encontrar plenitud. Y felicidad. Esto es una primera cosa, yo creo que hay que de alguna manera sacar de la mente y del corazón de nuestros adolescentes y que entiendan que tener un esposo, tener una esposa es encontrar un compañero, una compañera de vida con quien crecer juntos. Siendo ambos cristianos, pueden sin duda alguna crecer en muchos ámbitos, pero siguen siendo un compañero, una compañera que se deben fidelidad, se deben compromiso, que hay muchas veces y muchos días en los que uno no quiere ni verse, ¿cierto? Con el esposo y con la esposa, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, pero esos días también pasan y las dificultades van pasando y el compromiso el que permanece y como dice el teólogo, famoso teólogo cristiano luterano, ¿cierto? Dietrich Bonhoeffer, que él decía, no es el amor el que sustenta el pacto, sino el pacto el que sustenta el amor. O sea, tenemos un pacto y ese pacto, sustenta el amor. Entonces... Esa frase estaba en nuestros partes de matrimonio. Ah, muy bien. No entregados, porque nos casamos en pandemia. En pandemia, sí. Pero si tienen uno por ahí, denme uno. Ah, sí, entregado. Bueno, porque yo estuve presente online. Sí. En este sentido, está bien no casarse. Y de hecho... Sí. Ahora es perfectamente válido. Sí. Es que me acuerdo de algo que dijiste una vez en una reunión de jóvenes, que era para los jóvenes solteros, y lo especificaste mucho en la soltería, que era decirle a los jóvenes, invitar a los jóvenes que estaban solteros en dejar de, quizá en un momento, estar todo el tiempo pensando en con quién voy a estar, que tengo que pololear, que tengo que tener pareja, y aprovechar su soltería y el tiempo, el preciado tiempo que te da la soltería. Sí, ¿me escuchaste, Pato? Entonces eso es importante también. Aprovechen su soltería porque el matrimonio es muy lindo, pero al mismo tiempo quita mucho tiempo. Así es. Mantener un hogar es demasiado tiempo y tiempo que se podría usar en servir a la iglesia. Bueno, hoy nuestro episodio es un poco más largo de lo habitual, pero ya vamos cerrando. Y yo quisiera simplemente decir una cosa que es muy importante aquí, y con lo cual quisiéramos tal vez cerrar. La renuncia es parte de la vida cristiana. Sí. El renunciar a cosas preciadas es parte del discipulado genuino cristiano. Si para mí amar a Cristo y servir a Cristo no está implicando autorrenuncias, algo no está bien con mi fe.
La fe cristiana es una fe de renuncia. Jesús fue claro: tome su cruz y sígame, si no, no es digno de mí. El que no me ama a mí más que habla hasta del papá y de la mamá, digamos. Hay que amarlo a él más que a cualquier otra persona y más que a cualquier otra cosa o relación que podamos tener. Y en ese sentido, el renunciar a Cristo, incluso el discipulado cristiano, es mostrado como el encontrar un gran tesoro. Sí. Vender todo lo que uno tiene para comprar un terreno donde sabemos que hay un tesoro escondido. Y esto es la relación con Cristo, y esto es la vida con Cristo. Entonces, en ese sentido, es importante que todos tengamos claro que renunciar a nuestros deseos no es una crueldad. Aunque nuestra cultura actual, que es la cultura de la autocomplacencia, lo vea como el pecado capital. Esta cultura que idolatra la autorrealización personal, el peor pecado que tú puedes cometer es no realizarte personalmente. Y eso es porque esta es una cultura idólatra, si me permite, diabólicamente idólatra, donde se ha exaltado como Dios máximo la autorrealización personal y el sentimiento de autorrealización. Entonces, renunciar a mis deseos, renunciar a mis atracciones es como una crueldad innombrable, pero en realidad no es así. Lo único que nos da propósito a nuestra vida es gozar a Dios, disfrutarlo a Él, viviendo para su gloria. Sí. Y por lo tanto, esto es lo que Cristo nos ofrece en el Evangelio, y cualquier cosa a la que renunciemos por vivir ese propósito en nuestra vida, vale la pena hacerlo. Así que sí, algunos tal vez que solo sienten atracción por el mismo sexo tendrán que renunciar a la posibilidad de tener una pareja, pero no por eso van a vivir vidas menos plenas, menos felices, si es que ellos están realmente amando y sirviendo a Cristo. Y tampoco están renunciando al amor. Dijimos al principio que el amor dentro de la Biblia tiene muchas expresiones. Y la única manera que nosotros tenemos de amar y ser amados no es únicamente el matrimonio ni una pareja romántica. Así es. Gracias a Dios tenemos amigos, muy buenos amigos. La Biblia nos pone muchos ejemplos de amigos muy buenos que llegaban a expresarse de un amor que no era romántico, pero que sin embargo era un amor que podía llenarlos. Tenemos nuestros amigos, tenemos nuestras familias. Entonces, no es que las personas que estén solteras vayan a estar solas, para nada. Tienen el cuerpo de Cristo. Así es. En ese sentido, la iglesia es la familia más permanente y más firme con la que uno va a tener. Sí. Algunos de nosotros tenemos el privilegio, ¿cierto? Y el gozo de que coincide nuestra familia sanguínea también con la familia de la fe, porque también son creyentes. Sí. Pero para muchos tal vez no va a ser eso el caso. Pero tienen que saber que su verdadera, genuina familia, porque es la que van a tener por toda la eternidad, es la de la fe. Y en este sentido, entonces, el tener relaciones significativas, profundas, de conocer al otro y ser conocidos por el otro y tener estas amistades profundas. Que implican lo mismo, vulnerabilidad y todas esas cosas que también implican el matrimonio y que podemos encontrar en una amistad. Y sobre esto también, ya aprovechamos de recomendar, habla mucho Sam Allberry. Así es. Dio una conferencia hace poco en Chile. Bueno, no hace poco. Así que vamos a dejar, no sé si aquí arriba, ¿sí? Vamos a dejar aquí. ¿Hace cuánto fue? ¿2 años? Hace 2 años. 2 años, sí. Dio una conferencia Sam Allberry. Él es un pastor anglicano, un tremendo teólogo. Él es célibe, justamente porque él solo siente atracción por el mismo sexo y entonces él toma esta decisión de servir a Dios y servir a Cristo, consagrándose célibe al Señor. Sí. Y por lo tanto habla sobre esto y la conferencia ¿Es Dios anti-gay? Así como pregunta. Así que como les decíamos, vamos a dejar el link aquí arriba para que usted ahí lo haga clic y vea esa conferencia entera del pastor Sam Allberry. Énfasis harto en la amistad y cómo él nos ha sentido solo y se ha sentido igual de amado gracias a sus amigos y a la iglesia. Así es. Y la invitación a nosotros también a ser esos amigos. ¿Sí? Así es. A estar dispuestos a ser esos amigos que están ahí para esas personas que no tienen esta vida matrimonial. Totalmente. Así que eso, el capítulo de hoy fue un poco más largo porque la temática era un poco más, con algunas temáticas un poquito más peliagudas dentro de ellas, pero sigamos la conversación, que para nosotros es siempre una alegría poder hacerlo. Así que eso. Chao. Chao, que estén bien.